desechado, menospreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús sufrió todos y cada uno de todas esas heridas que pudiéramos imaginar. Él fue rechazado. Oye, el rechazo es una de las grandes causas que traen problemas a nuestra vida. ¿Sabías tú que, de acuerdo a la Biblia, hay seres humanos, personas que pueden ser rechazados o que podemos ser rechazados? Gente rechaza aún desde el vientre de su madre, que son rechazados. Y el bebé, aún sin ser nacido, el bebé que se encuentra ahí, lo siente. Así como lo sintió, ¿verdad? Jesús, cuando dice que fue el Bautista, cuando María llegó a visitar a su prima Elizabeth, dice que el bebé saltó en su vientre cuando la saludó. Los niños sienten, ya cuando están en el vientre de su madre, sienten si van a ser queridos o van a ser rechazados. Y Jesús, desde que entra al escenario humano, es rechazado. ¿Qué le dijeron, verdad, cuando llegó al mesón? No hay lugar para ustedes aquí, fuera de él. Aquí esta vez, este texto de Lucas 4, la primera vez que Jesús aparece en el escenario humano, la misma gente de la sinagoga dice que lo llevó, después de que oyó esta palabra, no les gustó y lo querían despeñar. Lo querían llevar a una montaña y echarlo al precipicio. Y Jesús se escapó de sus manos. Y así, hermano, a veces hay como venimos a la iglesia. La iglesia por eso funciona como un hospital, o debe funcionar como un hospital, donde llegamos a ser sanados. ¿Por qué? Porque allá afuera el pecado, cuando venimos destrozados por el pecado, porque el pecado hace estragos en nuestra vida. Te lo vuelvo a repetir: espiritual, emocional y en el alma. Recuerda, de hecho, la primera emoción que el ser humano siente después de que comete el pecado, allá Adán, ¿qué le dice, verdad? ¿Qué le dice Adán a Dios cuando pregunta? Dios pregunta: ¿dónde estás, Adán? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Tuve miedo y me escondí. El miedo es la primera emoción que el ser humano experimenta después del pecado. Y hoy podemos ver, ¿verdad?, mucha gente con miedo. Hoy en esta pandemia, ¿verdad?, que acabamos de pasar hace 2 años, ¿cuánta gente andaba con un temor de morirse? Miedo. El propósito de ese fenómeno de la pandemia es meter miedo a la gente y controlar a la gente a través del miedo, porque el miedo controla. Pero dice la Biblia que a nosotros Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Y contamos con el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer nuestros temores. ¿Cuáles son los síntomas de una persona con estos problemas en el alma? Son personas inseguras. Y si yo te digo todo esto, porque yo padecí todo eso. Los que me conocieron desde que llegué a la iglesia, ¿cómo me costó incluso integrarme a la iglesia? Pero gracias a Dios que nos ha ido sanando la palabra de Dios. ¿No te imaginas el poder sanador que tiene la palabra de Dios? Más que cualquier terapia, ¿verdad? Porque ese poder sanador que tiene la palabra de Dios es un poder que tiene en sí mismo, ¿verdad? Y es con el tiempo. Por eso te decía que la iglesia debe funcionar como un hospital. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Y es verdad, es sorprendente cómo a veces, lejos de ser un hospital, nos lastimamos unos a otros, porque también puede suceder. A mí me asombra el hecho de que el rey David quiso lastimar
a su súbdito, el rey Saúl. Este hombre desquiciado, ¿verdad? Era el líder de David. Y no tomó una lanza y lo quiso matar. Su propio rey. ¿Qué le había hecho a David? Nada. El único pecado de David fue que le lanzaron las mujeres y le cantaron. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y desde ese día dice que Saúl no miró con buenos ojos a David. Y me sorprende, porque se supone que Saúl, él era el rey, él era el líder, debería cuidar de su escudero, debería cuidar de su... Fue el primero que lo quiso matar. Y por 12 años David anduvo huyendo del rey Saúl. Por ahí tengo un sermón llamado Viviendo en cuevas y esquivando lanzas, precisamente basado en la vida del rey David. Muchas veces, ¿verdad?, hablamos del perdón. Y claro que Dios manda perdonar, pero más que hablar del perdón deberíamos hablar de no tratar de hacer daño a nuestro prójimo, de no dañar, porque y ahí te va esto. Y las personas que más podemos hacer daño o nos pueden hacer daño son las personas más cercanas a nosotros. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas, uno de los más cercanos. La traición es otra de las causas que pueden llegar a quebrantar nuestro corazón, a lastimarnos. ¿Y cómo duele? David decía, yo me lo puedo esperar de todos, pero no de ti, que juntos comunicábamos la palabra de Dios. A veces con las palabras, nuestra actitud. Por eso te vuelvo a repetir, como dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A Dios le interesa tanto nuestro corazón que nos pide ponerle una atención especial a lo que pensamos, a nuestras actitudes, a cómo estamos actuando. ¿Recuerdan cuando llega, hablando también de David, cuando Saúl ya había sido desechado? Y Dios escoge a David y le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí y me vas a ungir uno de sus hijos. Y pasa el primero, ¿verdad?, bien parecido y alto, y dijo Samuel, este es el ungido de Jehová. Y Dios le dice, no es este. Y viene otro, este es el ungido de Jehová. Y pasan todos, y al segundo o al tercero le dice Dios, Samuel, no mires la apariencia ni lo grande de su estatura, porque Dios no mira esas cosas. Porque a Dios, ¿qué le dijo? Mira el corazón. Y Dios ya había visto el corazón de David, que como de ahí, desde cuidando sus ovejitas, que era el más pequeño, ya tenía un corazón íntegro para con Dios. Un corazón íntegro para con Dios. Y a mí me asombra, ¿verdad?, el hecho de que David muchas veces tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Por eso David es un tipo de Cristo. No lo hizo, se contuvo y lo visitaban. Mira, Dios te lo ha puesto, pero él con un corazón íntegro siempre decía, yo no voy a lastimar a un ungido de Jehová, ni siquiera lo voy a tocar. El día que le cortó su manto en la cueva, recuerda, se sintió tan mal David, y esa integridad de su corazón hizo que después Dios lo llevara al trono. Por eso les vuelvo a repetir, a Dios le interesa tanto el asunto de nuestro corazón. Y abundan los textos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Quién habitará en tu monte santo? El limpio de manos, ¿qué? Y puro de corazón. ¿Por qué? Porque en este corazón, así también dice Jeremías 17, perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce, Dios lo conoce. Cuando leemos el Sermón del Monte, que dice que los limpios de corazón heredarán la tierra, el reino de Dios. Cuando yo escuché eso, Señor, ¿cómo es posible esto?
Señor, ¿cómo es posible que alguien sea limpio de corazón? De veras, así, Señor, un mal pensamiento, que no haya ninguna maldad. Y vino la respuesta: estando cuentas con Dios todos los días, porque todos los días Dios nos mira. Cada pecado, por pequeño que sea, debemos confesarlo.